Estamos aquí junto a Alejandro Bernales, diputado del Partido Liberal en Mega Noticias Ahora PM, porque lo citamos acá para hablar de hartas cosas que están pasando en el Congreso Nacional, una de ellas la acusación constitucional. Pero antes le quiero preguntar por este tema. ¿Cómo está primero? Lo saludo. Sí, ¿Cómo está hola usted? Maribel, bien, todo bien. Diputado de la región de los lagos, pues saludar a mi región. A su y región. Nada, pues, bienvenido. Contento de estar acá, Ya. hablar de distintos temas. Ya, bienvenido. Y el tema que estábamos conversando con Rocío desde La Moneda, ¿qué le ha parecido a usted? ¿Cómo observa finalmente que se esté hablando inclusive de eventuales delitos de tráfico de menores a nuestro país? Todos se preguntan finalmente qué falló. ¿Falló el Estado de Chile? Sí. Yo comparto ahí las opiniones que acaba de dar el presidente de la Cámara de Diputados. Realmente esto es una vergüenza, ¿no? Una vergüenza esta situación en la que hemos enterado que tiene que ser investigada a la brevedad. Yo entiendo que ya se ha hecho un comité de emergencia, ¿cierto? Sí. Por parte de las actuales autoridades. Yo creo que sería bueno también que se pudieran incluir ex autoridades a esto. Esto es una tarea de todos y después buscar efectivamente la responsabilidad. La responsabilidad. Primero, actuar como Estado, finalmente, actuar como ¿no? Estado, recabar todos los antecedentes en lugar de pelearnos si fue uno u otro. Después buscar la responsabilidad. Lo importante es aclarar esto cuanto antes. Nosotros ayer, sí decir, en la Cámara de Diputados se aprobó una comisión investigadora presentada, ¿cierto?, por la oposición, que esperamos que empiece a funcionar lo antes posible. La Cámara igual tiene algo que decir, nosotros también podemos investigar. También tenemos una tarea, pues las comisiones investigadoras no solo buscan, en cierta medida, ciertas responsabilidades, sino que también propuestas para mejorar aquí todo lo que pasó, ¿no? Todo lo que se vulneró, todo lo que pasó. Fallaron filtros, como dice ahí, de todo fallamos tipo. todo. Y esto yo lo comentaba, no es primera vez que pasa, en otra magnitud. Yo recuerdo cuando estuvimos en pandemia, un año y medio después que comenzó la pandemia, nos dimos cuenta en Chile que había niños que estaban quedando huérfanos porque morían sus padres producto COVID. Y cuando nosotros levantamos este tema, porque hubo una situación en la región de los lagos, específicamente en Chiloé, donde 3 niños quedaron sin sus papás, nos dimos cuenta que no había registro, que no se sabía, no sabíamos cuántos niños huérfanos habían en Chile producto de esta situación. Vulnerables, sin familia. Tuvimos que empezar a buscar datos. Hubo también reunión con la defensora de la niñez. Por suerte, en ese periodo, después de aquello, se levantó una pensión de gracia para estos niños. Veíamos situaciones terribles, niños que morían sus papás y no había nadie que los cuidara y uno se iba a vivir con un tío, por ejemplo, al norte y otro se quedaba donde vivía. Había toda una separación familiar tenemos también. un problema con los niños que es gigante, que es grave, y esto lo que está haciendo es demostrar una vez más que en Chile, lamentablemente, los niños no están primero. No están primero en la fila. Así es. No, como decía ahí alguno de los Esperamos que se resuelva pronto políticos, porque es una vergüenza. Que claro, que hay que actuar más que sea un eslogan, ¿no? Así que es importante atender la niñez y la orfandad, y en este caso estamos hablando de eventuales delitos también. Por eso es tan grave ver finalmente dónde se falló. Sí, todas las instituciones que totalmente, fallaron. yo creo que nosotros como parlamentarios vamos a estar en eso, todos nos tenemos que poner detrás, ¿cierto?, esta situación para que se aclare, ver qué se vulneró, dónde están esos niños y recabar todo lo antecedente. Y nosotros vamos a estar, ¿cierto?, también acompañando al gobierno, si así lo estima, para poder resolver esta situación que es gravísima, como decíamos, y que nos tiene que avergonzar como país, porque esto no solo es una noticia que está, hoy día está en Chile, sino que a nivel nacional Chile es cierta que está en cuestionamiento por este tema. Sí, pues están todos los titulares también ahí de la prensa extranjera. Así es. Diputado, le quería preguntar por otro tema político contingente que se está llevando a cabo en el Congreso Nacional, que tiene que ver con esta acusación constitucional en contra del exministro de Hacienda, Nicolás Grau. Se vota el día martes, usted del Partido Liberal. Y ustedes escribieron una carta, son los 3 diputados de esa bancada, pidiendo finalmente esta libertad de acción. ¿Por qué? Así es. Sí, nosotros creemos que las acusaciones constitucionales tienen cierto, hay que analizar primero su mérito y además esto yo creo que es muy personal. Yo creo que cada parlamentario tendrá las razones, los argumentos, las miradas, también desde sus regiones, respecto a qué decisión va a tomar el día martes cuando esté esta acusación en la sala de la Cámara de Diputados. Por lo tanto, nosotros lo que pedimos fue libertad de acción de cara a esta votación que va a ser el día martes. Es una carta que ustedes le escribieron a la directiva del partido. Así es, y que la directiva hoy día nos rechazó. Le rechazó. La directiva hoy día dice que no, que llama, ¿cierto?, que votemos como bancada. Pero yo lo que quiero decir ¿Y el llamado era votar a favor o en contra? El tema es que nosotros, mire, nosotros somos los que votamos finalmente en la Cámara. La directiva no vota, somos nosotros los que estamos hoy día
escuchando a Aparte los que expertos. tengo entendido que las directivas de los partidos no pueden obligar a bancadas a votar de alguna u otra forma. No nos pueden obligar. Y No yo, es- yo de nuevo reitero, yo creo que cada parlamentario tendrá los argumentos, ¿cierto?, para votar de una u otra forma esta acusación constitucional, como se ha hecho en el pasado. Mire, yo quiero recordar solo un ejemplo, y perdón por personificarlo, pero la última acusación constitucional contra el ministro Pardow, yo la voté a favor, porque consideraba que el hecho de subirle la cuenta a la luz, ¿cierto?, a los vecinos era suficientemente grave. Y cuando a mí venía el entonces oficialismo a pedirme el voto, y le decía, mire, ¿sabe qué? Si nosotros fuésemos la oposición, probablemente también estaríamos enojados con un ministro que tuvo todos estos problemas con las alzas de las cuentas de la luz. ¿Y qué va a hacer ahora? Ahora estamos en suspenso. Yo creo que yo estoy analizando, ¿verdad?, muy bien la acusación. Hemos tenido ya varios días de recibir invitados. El día lunes, el último día que vamos a recibir invitados, el lunes en la mañana. Y el lunes en la tarde nosotros como comisión revisora de esta acusación constitucional tenemos que votar. Así que nos queda todavía un par de invitados. ¿Le queda todavía invitados? Usted Nos dice que queda. todavía no tiene la decisión tomada. No si tengo la va a decisión aprobar o tomada. la va a rechazar. No tengo la decisión Ya, y después de esta respuesta de la directiva que le dice a ustedes, ¿saben qué? Tienen que finalmente votar por bloque. ¿La respuesta es que voten a favor o voten en contra? A nosotros se nos está pidiendo por parte de la directiva que lo analicemos y entiendo que en contra. Pero En nosotros, contra, claro, ya. entonces, pero nosotros tenemos que analizarlo. Yo quiero repetir, nosotros como bancada siempre hemos estado alineados, vamos efectivamente a conversar, ojalá actuar en bloque, pero si hay diferencias de esa mirada, por algún motivo, por ejemplo, que tenga algún diputado específicamente con algo que ocurrió en su región o porque ve temas distintos, yo creo que es sumamente respetable. Ahora, lo Las que hagan constitucionales, ustedes son 3 parlamentarios los del Partido Liberal, pero así como están los votos, que finalmente muchos de los partidos, bueno, no todos, pero algunos están otorgando esta libertad de acción, al parecer un poco de incertidumbre lo que pueda pasar en el Congreso Nacional ese día cuando se vote la acusación. Entonces ustedes podrían inclinar, de hecho, la balanza para un lado o para otro. Exactamente, yo creo que hoy día quien está encargado de contar los votos de lado y lado debe estar con bastante incerteza porque yo he visto también en todos los sectores que hay efectivamente un estado de ánimo de votar, ¿cierto?, de forma más bien personal y no como bancada, porque es una situación que es bien compleja. Mira, nosotros analizábamos que esto no se trata de cualquier ministerio, primero, es el Ministerio de Hacienda, estamos hablando del Tesoro Público. Por lo tanto, acá no solo hay que pensar, ¿cierto?, desde una perspectiva solo en el ministro Grau. No hay que pensar solo en darle un golpe, por decirlo así como piensan algunos, al exgobierno, en específicamente un ministro. Aquí hay que hablar de la institucionalidad. Y la institucionalidad también tiene un prestigio a nivel internacional. Por lo tanto, esa, por ejemplo, es una mirada que es sumamente válida por parte de distintos parlamentarios, que yo he hablado con ellos en pasillo porque todos están en duda, se acercan a mí como estoy en la comisión y les relato un poco lo que van contando los expertos que llegan a la comisión. Y diputado, ¿y qué le ha parecido esos argumentos finalmente que han pasado por esta comisión, cierto, que se está llevando a cabo en el Congreso Nacional y que tiene que ver con que esto podría afectar, lo dice usted, a la institucionalidad del Ministerio de Hacienda, incluso a los próximos secretarios de Estado que estén a cargo de las cuentas fiscales del país, entendiendo que acá lo que se señala es que hubo un error en las proyecciones? Y todos han señalado los expertos en que los errores en economía y con las finanzas públicas pueden ocurrir y que acá finalmente lo que se está haciendo es que se puede acusar constitucionalmente a cualquier otro ministro de Hacienda que se equivoque o que tenga algún tipo de error en una proyección determinada. ¿Cómo observa usted esos argumentos? Mire, yo lo observo con preocupación. De hecho, para mí era muy importante que en la comisión que estamos revisando la acusación, fueran los exministros a hablar de este tema. Lamentablemente, prácticamente ningún exministro ha querido ir. Y yo he levantado el teléfono y lo he llamado personalmente, no voy a decir quiénes, pero me han dicho exactamente lo que tú señalas. Me han dicho, con estos argumentos a mí me hubiesen tenido que acusar y a todos los exministros. Porque efectivamente de hecho, este argumento lo dijo el ministro Mario Marcel también. Y otros, lo por ha ejemplo, dicho en entrevistas también. Briones, todo eso. yo me acuerdo que lo ha dicho en alguna entrevista, Velasco también. Entonces, efectivamente, hay un riesgo, ¿cierto?, o un precedente de que cualquier ministro que tome, ¿cierto?, esta proyección y falle, ¿no?, se le acuse constitucionalmente. De hecho, el actual ministro ha dado varias cifras, nos ha dicho a todos los chilenos que la benzina iba a bajar en no sé cuántas semanas más, suben tanto, y no son exactos los términos que él ha dicho, y uno podría tomar desde ahí, oiga, el ministro se equivocó, le prometió a los chilenos que íbamos a volver a la benzina como estaba hace 2 meses y medio, en 3 meses no lo logró, por lo tanto ya sería sujeto de una acusación constitucional. Yo creo que ese es un tema que hay que revisar porque efectivamente las proyecciones son parte
del ejercicio de este ministerio y no es ninguna falta. Se hace en Chile y se hace en otros países y ese es un punto que yo creo que hay que revisar con mucho detalle. Yo, como digo, estoy esperando el día lunes. El día lunes. En los o sea, ahí va a últimos tomar una invitados decisión. Y tomaremos la decisión. Nosotros como comisión vamos a votar el lunes en la tarde. Le voy a dejar una pregunta instalada. Nos tenemos que ir a una pausa, pero ¿qué pasa con el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, entendiendo que muchos han dicho que esto podría ser un boomerang, que después el acusado constitucionalmente podría ser incluso él a raíz de las cifras económicas y proyecciones? Eso me lo va a responder a la vuelta de esta pequeña pausa. Perfecto. Vamos y volvemos. Y seguimos conversando con el diputado Alejandro Bernales, que representa al Partido Liberal, sobre esta acusación constitucional que debe votarse el día martes. Y yo le había dejado una pregunta sobre la mesa, diputado, que tiene que ver finalmente con este efecto boomerang. Si esta acusación ahora a Nicolás Grau, ex ministro de Hacienda, podría ser a futuro también el mismo destino para el actual secretario de Estado, a quien está en ese puesto, al ministro Jorge Quiroz. Se lo pregunto porque hartos parlamentarios lo han dicho. Sí, a mí no me gusta primero que todo como el tono de amenaza de repente que aparece como esta interpretación, ¿no? Por eso a mí me hubiese gustado mucho, y lo propuse en la comisión comisión revisora de la acusación constitucional, que el ministro Quiroz hubiese ido a la comisión. ¿Y ustedes lo invitaron? Nosotros lo citamos, lamentablemente no se dio la unanimidad para que él esté presente, el Partido Republicano votó en contra para que vaya el ministro, porque hubiese sido bueno escuchar de su voz, su apreciación respecto a estos ejercicios que hablábamos antes, ir cierto al corte de las proyecciones. Sin embargo, él durante la semana, por ahí algún medio en la Cámara lo entrevistaron y él decía que los ministros o en economía se generaban errores o pasaban este tipo de situaciones. De hecho, en los medios algunos titularon como le tira un salvavidas al ministro Grau. Pero yo creo que es importante su opinión y yo creo que efectivamente, o lamentablemente, efectivamente este tipo de situaciones pueden generar que este sea como un efecto boomerang. Ya lo hablábamos antes, si él se equivoca en una proyección o el director de presupuesto se equivoca en una proyección, alguien podría decir, bueno, ok, ya acusamos a un ministro anteriormente. Yo lo escuchaba en declaraciones, por ejemplo, de Jorge Brito, diputado del Frente Amplio, dijo, en un año más entonces vamos a poner bajo la lupa al ministro Jorge Quiroz a ver si lo que él proyectó corresponde a lo que estamos viviendo ahora y claro, podríamos evaluar una acusación constitucional. Y eso tiene una complejidad que no es solo al corto plazo, no tiene que ver solo con Quiroz, sino que tiene que ver con los ministros a futuro. ¿Por qué? Porque los ministros van a decir, oye, en Chile se están realizando acusaciones constitucionales a los ministros de Hacienda por fallar en proyecciones que son ejercicios más bien comunes, ¿cierto?, en esta área. Y lo que va a pasar es que van a ser ministros, por ejemplo, más conservadores en sus proyecciones. Claro, van a evitar hacer proyecciones, de hecho. O, por ejemplo, un tema que le ha pasado a este gobierno, que le ha costado mucho conseguir gente para asumir en ciertos cargos. Y va a haber gente que va a decir, ok, a mí no me conviene ser ministro porque al año, los 2 años, por una proyección, puedo ser acusado constitucionalmente, el prestigio está atrás de una persona, no solo trabajar, ¿cierto?, en el ámbito público, en las universidades u otro tipo de instituciones. Y por lo tanto yo creo que hay algo ahí también que evaluar y que la Cámara igual tiene que hacerse cargo, porque nosotros venimos con unas olas de acusaciones constitucionales. Yo estoy en mi tercer periodo. ¿Cómo se entiende eso finalmente? Porque muchos apuntan a que se ha abusado excesivamente de esta herramienta, que es una herramienta válida que tienen los diputados y diputadas, pero que se ha abusado. Cuando alguien está en oposición, se acusa al gobierno de turno y luego se cambian los roles y pasa lo mismo. Estamos hablando de lado y lado. Sí, yo creo que ahí tenemos que hacer una autocrítica grande, todos los sectores, porque todos hemos presentado acusaciones constitucionales. Yo he dicho, yo he presentado, yo no he firmado ninguna, pero mi sector sí ha presentado acusaciones constitucionales y muchas veces ocurre esto, ¿no? Como que hay que actuar en bloque y en bancada y porque alguien lo presentó de tu partido, tú tienes que sí o sí, sin mirar, sin leer, sin analizar, votar como dice la bancada. Y yo creo que esos son errores y hemos cometido errores desde esa perspectiva. Por ejemplo, recuerdo el ministro Figueroa, que se le acusó porque estaba activando las clases después de pandemia. Yo creo que es una acusación absolutamente injusta y que nosotros votamos a favor. Yo creo que fue un tremendo error. Entonces, el llamado es, yo digo que hay una gran cantidad de diputados nuevos a que no paguen el noviciado y nos demos cuenta que acá hay que evaluarlas en su mérito porque esto va teniendo un efecto. Y otra cosa, que yo creo que también es relevante, hay que cambiar el quórum de firmas que se necesitan para presentar una acusación constitucional. No puede ser que solo 10 firmas, que puede ser el tamaño de una bancada, sirvan
para presentar una acusación constitucional. Yo creo que tienen que ser... que debiese ser el quórum? Mire, las interpelaciones necesitamos 52. Yo creo que un tercio de la Cámara, que es 50 y tanto, eso yo creo que podría ser un buen número. ¿Para qué? Para que poder convencer, poder evaluar. Y llama la atención lo bajo, que es... Entonces es muy bajo, son solamente... Para algo firmas. Tan importante que puede invalidar a una persona por años, ¿cierto? Sin ejercer cargos públicos, tampoco clase en universidades públicas. Entonces, claro, yo creo que eso debe cambiar en la sala. Y otra cosa que yo decía al final de la comisión del día de hoy, no es presentable que los diputados que presentan las acusaciones constitucionales ni siquiera asistan a las comisiones. No lo hemos visto en estas comisiones donde nosotros analizamos, escuchamos, sino que se presentan y ahí uno ve que tiene más bien un efecto político que técnico o jurídico, porque van, presentan la acusación, llegan al día de la sala y tienen que votar. Y yo creo que acá la ciudadanía también nos pide seriedad a la hora de analizar las acusaciones y entender efectivamente, escuchar a todos los actores y decir, yo tenía una postura ahora, escuché a los expertos, cambió porque no me parece justo, o al revés, ¿no? Pero yo creo que es importante la instancia que se da nada más la acusación, que está muy marcado los tiempos para tomar una decisión. Y ahora, diputado, para finalizar, yo sé que usted ha dicho que está en reflexión, seguramente que este fin de semana también lo hará, ¿cierto?, para tomar una decisión. Pero ¿cómo observa las piezas finalmente en la Cámara de Diputados? Mire, yo creo que hoy, si la votación fuera hoy, lo que yo he escuchado en pasillo, probablemente creo que esta acusación se aprueba. Ya, pero yo creo que faltan días, faltan también la reflexión de esos diputados que están, cierto, más bien de actuar, como decía yo, que es lo que vimos en la bancada, poder actuar de manera personal y a conciencia, porque de eso yo sé que hay muchos. Entonces, si en los 3 días que quedan, pues nosotros vamos a votar el lunes, el martes va a pasar a la sala, en la mañana. Yo creo que en estos días puede generar, haber cierto giro y podría haber, por ejemplo, no sé, por un tema muy exacto, muy estrecho, algún tipo de sorpresa. Pero hoy día yo no veo por dónde está ese espacio, porque veo, o sea, las comisiones que ustedes muestran acá, ciertos espacios de la comisión, como digo, vamos solo los que estamos en la comisión y el resto tiene una postura más o menos distinta, tomada. Claro. Y lo último que quisiera señalar, que yo espero también que esto no sea también por parte de los diputados que han presentado esta acusación, una fórmula de echarle la culpa al gobierno anterior por los recortes que se están haciendo hoy. Yo creo que también algo de eso hay, porque estábamos justo en el tiempo, ¿cierto?, para presentar la acusación y todos estos recortes que han afectado a nuestros vecinos, o el tema del alza de las bencinas, o por ejemplo con las cuentas de la luz, lo que pasó con el CAE. Hoy día hay una ola de cartas que están llegando por embargos por no pago de contribuciones. Yo creo que también hay un argumento de decir, vea que hay una acusación, se aprobó por culpa del gobierno anterior, nosotros hemos tenido que tomar todas esas acciones. Yo creo que eso tampoco es una buena actitud para la Cámara. Yo creo que acá tenemos que hacernos todos responsables y también, si el ministro Grau a alguien no le gustó, consideró que fue un mal ministro, que hizo mal la pega, eso es una cosa, y otra cosa una acusación constitucional que enmarca una institucionalidad. Bien, gracias, diputado, por esta conversación. Estábamos conversando con el diputado Alejandro Bernales del Partido Liberal y estaremos pendientes de cuál va a ser su decisión el día martes. Que esté muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes.